base en el contrato y con base en la forma de terminación de la relación laboral, ustedes ya van a elaborar la demanda. La demanda la pueden elaborar entre una o dos personas, porque eso es lo que va a generar como que más trabajo, ¿verdad? Entonces, elabora la demanda. Luego, otra persona va a elaborar la primera resolución, la que da lugar al trámite. Otra persona va a elaborar las excepciones previas o perentorias y otra persona va a elaborar el ofrecimiento de prueba y otra persona va a elaborar la proyección de sentencia u otras dos personas, ¿verdad? Porque también es un trabajo bastante, ahorita no les he dado el tema, Julio Alberto, denme un chancecito. Es un trabajo bastante largo el de la sentencia. Entonces, pues la idea es que ustedes en aquellos argumentos que van a realizar en el simulacro de audiencias, pues utilicen lo que han visto desde el primer día de clase. Desde que hablar de la función del Estado, llamar al juez a resolver en una forma oportuna, en una forma justa, dirigirse al juzgado que corresponde, utilizar estándares, utilizar las funciones de la inspección, etcétera, ¿verdad? En sus audiencias. Y de esa misma manera, pues vamos a tener alguna clase específica de argumentación jurídica, de teoría del caso. Les voy a compartir por ahí un video bastante bueno sobre argumentación jurídica, que son 15 minutos para que ustedes lo vean o lo vemos acá y lo discutimos, para que todo tenga una lógica, ¿verdad? Entonces, así va a ser el trabajo en grupo y pues les cuento todo esto para que se vayan preparando en sus grupos de 8 personas. Cuando sean los simulacros de audiencia, vamos a garantizar que la asistencia no baje, de manera que cuando exponga un grupo, otro grupo le va a hacer la retroalimentación o algo así, ¿verdad? Entonces, quisiera que no bajara la asistencia porque esto ya lo vamos a ir haciendo por allá de junio, julio. Preguntas o comentarios hasta acá de lo que hemos visto de las clases anteriores. Compañeras, compañeros, ¿lograron enviar su trabajo la semana pasada? ¿Estamos bien con el Classroom? Sí, licenciada. Vaya, si no hay intervenciones, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. Tenemos 161 personas. Vamos a ver si esto nos coincide con los listados, porque si se... Licenciada, Ajá. solo Buenos tengo días, una licenciada. duda. Yo ingresé unos minutos tarde a la clase y escuché que Rotzen estaba hablando algo con respecto a la asistencia. Por ahí Rotzen tal vez le aclara cómo está el asunto. Me parece que tiene que enviar otro formulario, pero Rotzen le puede decir. Ok, bueno, les voy a volver a explicar. Sí, perdón. No tenga pena. Yo ahorita envié al grupo de WhatsApp un enlace de una hoja de cálculo de Google. Ahí ustedes tienen que colocar los datos que se les solicitan, por favor. También les solicité que ese enlace pues no lo estén enviando aquí en Zoom, solo en WhatsApp. Y por favor, llenar ese y la asistencia, porque esta hoja me va a servir para coordinación. Entonces, por favor, solamente y solicitar Buenos días. que este grupo no ha sido problemático en el chat o algo así, pero si más de alguna compañera o compañero tiene el inconveniente que alguien les está enviando mensajes de acoso o cualquier cosita o cosas inapropiadas, por favor me lo hacen llegar a mi persona y ahí lo vamos a estar solucionando. Por si alguno tiene algún caso así, pues por lo que yo sé, ahorita nadie me ha comentado nada, pero si alguien tiene ese inconveniente, me habla directamente a mí. Por lo mismo se está haciendo este documento, entonces por favor, el enlace de la hoja de cálculo no lo comparten aquí en Zoom, solo en WhatsApp, por favor. Entonces, eso Perfecto, Rotzen. Gracias por la aclaración. Consulta. sí. Ahí se puede utilizar cualquier línea, ¿verdad? No tiene que ser un número específico. No, pueden usar cualquier línea, solo tengan cuidado en no borrar la información de otros compañeros, ¿verdad? Solamente. Gracias. Solo decirles de que por favor, si tienen conocidos que sepan que están en clínicas y no se han conectado, por favor avisarles, ya que la asistencia pues también
es importante, ¿verdad? Y somos más de 200 y solo 150 se conectan siempre. Entonces, por favor, eso también, nada más. Gracias, licenciada, por el tiempo. Buenos días, disculpa, solo con una consulta. Yo Sí. no puedo abrir este enlace de mi teléfono porque mi compu se averió, entonces, ¿qué hago en este caso? Lo puedes abrir desde tu teléfono, no te da ningún... No, me da error, ya te mandé screenshot en el WhatsApp. Ay, Compañera, tenés que instalar la hoja de cálculo en tu celular para poder abrir el documento, porque eso fue lo que yo tuve que hacer. exacto. Para los que no puedan abrirlo en el teléfono, tienen que descargar la aplicación de hoja de cálculo de Google. Está en la Play Store, por favor, porque sí necesito sus datos. Me los están solicitando. Gracias, compañeros. Cualquier cosa me ubican en el chat privado, por favor. Puede seguir, licenciada. Gracias por el tiempo. Vaya, vamos entonces a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar sobre qué es lo que corresponde a la justicia laboral. Cómo vamos a ir determinando o discriminando cuál es el campo de trabajo de la justicia laboral, y esto como parte de un análisis primario sobre las formas como se puede delimitar o se puede definir de manera más adecuada el vínculo laboral. Vamos a ver, es que no puedo ver aquí para darle la presentación, vamos a ver. Allí ya ven, ahí ven la presentación completa, ¿verdad? Ahí no. ¿Ahora sí? ¿Ven mi pantalla? Sí, Lick, se mira completo. Va, de acuerdo. Entonces, este es el tema que van a poner en su hoja de asistencia, pero también sobre el que van a elaborar su resumen. Ya llevamos con los 2 puntos de hoy, ya ustedes van a llevar 13 puntos de zona, si no estoy mal, 5 de la primera asignación y 2 de cada resumen que van elaborando. Así es que para que no sea tanto lo del examen y que ustedes pues puedan dar una repasadita por allí, que puedan ir apuntando y algo más se va captando de lo de la clase cuando lo escribimos. Hoy trabajamos igual que las semanas anteriores, ¿verdad? Van a hacer su resumen, ya les compartí el contenido y lo suben a la página. Entonces, lo primero que vamos a determinar para poder definir qué es lo que protege la jurisdicción laboral, cuáles son los derechos que vamos a reclamar en la jurisdicción laboral, es el ángulo de protección del derecho laboral. Y este consiste en el trabajo humano con las características de ser productivo por cuenta ajena, es decir, que el trabajo que realizamos a lo individual no lo podemos realizar o no podemos reclamar el cumplimiento de esos derechos, así como cuando uno es su propio jefe, ¿verdad? Ustedes cuando uno trabaja por su cuenta, sino cuando trabajamos para otra persona individual o jurídica, porque también puede darse el caso de que una persona, por ejemplo, sea el gerente general de una sociedad anónima en donde él mismo también tiene participación o tiene acciones. Entonces, allí sí puede reclamar de la sociedad anónima el pago de sus prestaciones o sus compensaciones laborales, su salario, etcétera, pero son 2 personas distintas. Entonces, siempre tiene que existir esa relación de ser por cuenta ajena. El trabajo es un derecho y no una obligación. De esa cuenta se entiende que existe libertad para decidir y consensuar nuestro trabajo, pero cuando parte de esa libertad, pues es la capacidad de contratación, pero existe subordinación. La subordinación, pues es una forma de dirección a la que el trabajador está sujeto, y estas son las características que ustedes tienen que ir viendo para determinar si una relación es laboral o no. El trabajo debe ser productivo, puede ser manual o intelectual, por cuenta ajena. Hay otra persona, digamos, acreedora del servicio, en forma libre, y existe subordinación, existe una relación de dirección. Entonces, la idea de la productividad se vincula directamente al tema de la remuneración. Tiene como finalidad la procura
de obtener una compensación económica. Es un vínculo económico jurídico, dice el código, ¿verdad? Entonces, siempre existe una contraprestación económica, de tal cuenta que los pagos en especie pueden darse solo hasta determinado porcentaje del total y siempre evaluados en dinero. Siempre las responsabilidades deben ser evaluadas en dinero o se va a suponer, se va a entender que llegan hasta el 30% de la compensación. Así es que cuando vamos a un juicio ordinario en donde existieron ventajas económicas indeterminadas, se va a entender que consistieron en el 30% y el resto era el 70%. Entonces, a la hora de hacer números, pues ya a ese 70% les suman un 30% más y les va a dar el total de lo que puede llegar a ser reclamado, ¿sí? Entonces, pues siempre existe un vínculo económico, siempre existe una responsabilidad económica y se distingue el trabajo humano productivo de las actividades de altruismo, de beneficencia o las que realizamos sin percibir un salario, o un sueldo, una contraprestación económica. Acá en este sentido me gustaría que empezáramos a analizar cuando trabajamos por cuenta ajena. ¿Cuándo consideran ustedes, a ver, me parece viable que vayamos analizando el ejemplo de las personas que venden productos por catálogo o que venden productos como aquellos suplementos alimenticios, como Herbalife, OmniLife, o ropa por catálogo, maquillajes o Tupperware o todo esto? ¿Por qué razón? Porque he visto, y ustedes me sacarán del error o me compartirán su experiencia, que en este tipo de negocios existe fórmulas de supervisión, existe formas de dirección para ir cumpliendo con las funciones. Digamos, aquellas chicas que venden maquillajes y que van a maquillar reciben cursos, reciben direcciones, tienen supervisoras y además dependen de que les entreguen el producto para vender. Entonces, yo les abro el micrófono ahora para escucharlas y escucharlos. ¿Qué opinan ustedes de este tipo de trabajo? ¿Es un trabajo por cuenta ajena o es un contrato de suministro? Está el micrófono disponible para escuchar sus opiniones. Ligda, disculpe que le interrumpa. Compañeros, Sí, dígame. por favor, ya que con la hoja de cálculo se está haciendo mucho problema, por favor, en el chat de WhatsApp, por favor, los que estén aquí en el Zoom, manden su número de carnet, su nombre, por favor, pero necesito que en un mismo mensaje, todos, por favor, en un mismo mensaje envían nombre completo y su número de carnet, por favor, ya que por la hoja de cálculo no se están haciendo instrucciones y necesito esos datos. Por favor, compañeros, gracias. Bueno, Una pregunta, ¿no sería más fácil con un formulario de Google? Fíjate que lo hicimos con formulario y no lo llenan, algunos no ven, hay otros que no están conectados y solo ven lo que está en WhatsApp y después se hace mira, aquí enviaron datos y los pedí que lo enviaran por WhatsApp. Entonces, como te digo, no se presta la atención debida. Entonces, por favor, todo esto de los nombres y número de carnet, enviarlo por WhatsApp. Por favor, compañeros. sí, y sean solidarios, no borren a sus compañeros. Eso es falta de solidaridad. Estamos en una universidad que se ha caracterizado porque somos personas solidarias. Así que, bueno, igual ya no van a trabajar en esa hoja, pero presten atención y participen. Vamos, ¿qué dice Freddy Zúñiga? ¿Qué opina de lo que estamos hablando del trabajo por cuenta ajena? Licenciada, buenos días. ¿Sí?
Para dar mi intervención, Gracias. tengo un poquito de conflicto respecto a lo que son ese tipo de trabajos debido a lo que respecta el horario y los días de trabajo, Ujú, ya que los trabajadores son los que escogen cuándo vender, cuándo no vender, qué días hacerlo, qué días no hacerlo. Entonces, es ahí donde me encuentro en el conflicto entre, es cierto, se encuentra en una subordinación con otra ujú, persona, porque al final son relaciones piramidales, ujú. pero no hay un lugar de trabajo, no hay un lugar, un horario específico, ni días para laborar. Cabal. Sí, mire, justamente eso es lo que yo quiero. No quiero imponer la idea y de hecho yo todavía tengo dudas porque no conozco a fondo cómo funcionan. Em, Quiero que analicemos cada uno de los elementos. Por eso traigo este ejemplo, porque tiene algunos elementos que pueden hacer parecer una relación laboral y hay otros que no los vamos a encontrar, como el horario, bien lo dice el compañero, ¿verdad? Pero sigamos adelante en la clase, gracias. Y Freddy Zúñiga se salvó porque intervino otra persona. Licenciada, Ah, vaya, que ahí está. Ya dio señales de vida. Ah, no, es el ingeniero quien habla ahora. ¿Quién quiere hola, ¿qué hablar? tal? Sí, Lick, mire, hay dos elementos también con respecto a ese tipo de actividad. Primero es que solo hay un cierto grupito que recibe esa supervisión, Ujú, que son catalogadas como supervisoras de un grupo, de un área. Porque, pero en realidad esas personas que son supervisoras, ellas mismas han buscado sus ayudantes, digamos. En ningún momento existe una relación directa con la empresa. ujú, Lo otro aspecto es que eh, cada venta, o sea, las ventas que ellas hacen, en realidad ellas reciben una factura del producto a nombre de ellos mismos o de ellas, ¿verdad? ujú, La mayoría son mujeres. Eh, o sea, les venden el producto a ellas a un precio para que ellas los vendan a otro precio y esa sea su utilidad. ujú, O sea, básicamente no es un trabajo, o sea, no es una relación laboral, ujú. Es un contrato de suministro, como tipo franquicia, ¿verdad? algo así exactamente. Vale. Sigamos, pues vamos a ver qué otros Listo. ejemplos Buenos ponemos días. en el camino. Ajá. Buenos días, licenciada. Aquí estoy, Freddy Zúñiga. Buenos días. Vale. Buenos días, Freddy. Fue Eh, solo averiguando si andaban por ahí. Por ahí no, vamos a ver otros nombres. aquí estoy. Sí, fíjese que escuchando lo que mis compañeros están compartiendo, realmente tenemos también que partir del hecho si qué tanta regulación o si existe regulación en Guatemala específicamente de actividad, porque entonces también podríamos colocarlos, este tipo de actividad no lo podríamos llamar trabajo por lo que ha comentado o han comentado mis compañeros, este tipo de actividades a veces están en un limbo Ujú, y no hay una regulación específica eh, para este tipo de actividades. Entonces, como le comento, podríamos, o sea, está en un limbo en Guatemala y al no tener una regulación específica. Entonces, sí, partiendo de las aristas de mis compañeros, yo lo considero desde mi punto de vista que realmente está en un limbo y primero se tendría que ver, regularlo para que ya se pudiera considerar una relación laboral como lo establece el ujú. Código de Trabajo. Cabal. Bueno, ¿y qué pasa si una persona dedica toda su vida a estas empresas y se casa con la empresa y se dedica 20, 25 años a vender, qué sé yo? Bueno, por ahí yo vi una demanda contra una de estas cuestiones de ropa colombiana, una demanda por 25 años de servicio de
de uno de los proveedores, digamos así, grandes, ¿verdad? Que no tenía la calidad de supervisor, pero sí tenía así su avión, ¿verdad? Ustedes, estas estructuras piramidales. ¿Qué pasa si de un día a otro le dejan de suministrar? ¿Qué tipo de... es parte de la libertad contractual, es parte de la libertad de comercio, o efectivamente existía un vínculo laboral? Y bueno, y luego hablar, Licenciada, ajá, perdón que la interrumpí, pero si no se me va la idea. dele. Creo que en el caso de esta persona, ya sea individual o jurídica, lo que le hizo falta fue hacer un contrato donde estipulara ciertas condiciones, pues porque Ujú, el hecho de que haya tenido esa infraestructura debió haberla protegido de alguna manera, pero ujú, no es una relación laboral. ujú. Sí, cabal, que el suministro tuviera un plazo y que tuviera alguna penalización por dejar de suministrar, podría ser, ¿verdad? Quizás una indemnización por dejar de suministrar en forma abrupta, puede ser. Exacto. Vaya. Luego, como les decía, y eso sin entrar a analizar aquellos casos de las estafas donde se entra con plata, ¿verdad? Donde no solo le dan a la gente productos para vender, sino que también tienen que pagar como su membresía o comprar sus propios productos, que esa es otra cuestión que nada tiene que ver con laboral, pero sí tiene que ver con estafas que se dan a ese nivel. Pero bueno, entonces hablamos de que el trabajo debe ser prestado a cuenta de otra persona, es decir, en beneficio de otra persona que va a remunerar por la prestación de un servicio manual o intelectual, y sobre quien hay que tiene una relación jerárquica, ¿verdad? Una relación de dirección. Me gusta más la palabra dirección que subordinación, porque subordinación suena medio feo, pero se refiere a la estructura jerárquica que debe existir para que exista dirección. Entonces tenemos los tipos de trabajo, el trabajo que realizamos por cuenta propia, que no es objeto de la justicia laboral, y el trabajo que se realiza por cuenta ajena. El que protege el derecho laboral es el que realizamos por cuenta ajena por ese sometimiento que supone laborar para un tercero que restringe el ejercicio de nuestra libertad mientras se produce. ¿Por qué razón? Porque estamos obviamente bajo una dirección, estamos en un lugar específico y dependemos de los recursos específicos que nos proveen para trabajar. Una oficina, una computadora, una máquina de coser, una estufa, bueno, cualquier cantidad de cosas que se puedan proveer por el patrono para ejercer ese trabajo y que nos limita la libertad porque estamos sujetos a horarios, a jornadas y también la decisión, ¿verdad? Ustedes, a pesar de que en muchos trabajos le piden a la gente que tenga capacidad de decisión, iniciativa, etcétera, siempre las decisiones de alto nivel van a ser tomadas por los superiores jerárquicos o por los representantes del patrono o por los empleados de confianza. Entonces hay una limitación a la libertad. No obstante, la libertad de contratación, ¿verdad? El contrato de trabajo debe ser un acto voluntario entre el trabajador o trabajadora y el patrono de conceder los frutos de su trabajo a un tercero. Y aquí hablemos de cuando alguien, por ejemplo, en una empresa de arquitectos, elabora un plano. El plano le pertenece a la empresa, le pertenece a la constructora, independientemente que sea su capacidad intelectual. O cuando elaboramos un manual, un libro, un protocolo, que para eso nos contratan mucho a los abogados, eh, para alguna institución del Estado o para algún cooperante, ese manual no es nuestro. Ese manual es propiedad de quien nos está pagando por nuestro trabajo intelectual. Entonces, el trabajador acepta entregar ese producto de su trabajo en propiedad a su patrono. Es parte de su libertad contractual esta admisión. Ahora veamos la dirección. Este es uno de los elementos más importantes porque acá es donde
que también nos sirve cuando existe simulación de contratos, ¿verdad? Cuando nosotros efectivamente estamos realizando un contrato por servicios profesionales, nadie nos dirige. Es decir, nos debemos al cliente, le ofrecemos un producto, un resultado, digamos con los abogados, ¿verdad? En casos grandes se firman contratos de servicios profesionales que no son laborales, pero usted como abogado es el que va a dirigir, digamos, la defensa o la dirección del caso en acuerdo con su cliente. Ahora, si usted como abogado, trabaja en el Instituto de la Defensa Pública Penal o en el Instituto de la Víctima y tiene un jefe que le da instrucciones sobre cómo va a orientar las estrategias de litigio, sobre cómo va, en qué lugar va usted a prestar su servicio, en qué lugar va a atender a las personas, allí ya existe subordinación, ¿verdad? Entonces, vemos las dos formas, cuando existe subordinación y cuando no existe subordinación o dirección. Entonces, si existe subordinación o dirección, estamos hablando de una relación laboral. Y distinta es del trabajo autónomo, en donde el trabajador conserva su libertad de dirigir la prestación del servicio. ¿Preguntas o comentarios acá? Bueno, continuemos entonces. Entonces, el primer elemento es que se realiza por cuenta ajena. Segundo elemento es un vínculo económico y jurídico, pero hay una contraprestación económica. Tercer elemento, existe subordinación. Hay una persona que es el patrono que dirige las actividades. Cuarto elemento, la prestación se hace en forma personal. Es decir, no actuamos, no podemos subcontratar, no, siempre el trabajador o trabajadora es una persona natural y física. El empleador, por el contrario, sí puede ser una persona individual o también puede ser una persona jurídica. Entonces, la prestación laboral es personal. En un contrato de prestación de servicios, sí puede ser una persona natural también o una persona jurídica. Por ejemplo, si ustedes van a contratar que les instalen alguna red, servicios informáticos o una construcción o los servicios de seguridad privada o los servicios de limpieza que ahí vemos en los centros comerciales o en cualquier lugar, allí sí puede ser una persona jurídica, ¿verdad? Pero ahí hablamos prestación de servicios o de obra, en donde la relación laboral se va a dar entre las personas individuales y otra empresa. La prestación personal incluye que no se puede asistir a través de dependientes ni ser transferida a terceros subcontratados. Y el hecho de que sea una prestación personal también indica o tiene la consecuencia de que si el trabajador fallece o adquiere una discapacidad, esto provoca la terminación del contrato de trabajo, pero no la de la previsión social. Bueno, salvo lugares muy contados como la portuaria Quetzal, en donde se heredan las plazas. No sé si ustedes sabían eso. Y no sé si todavía continúan haciendo eso, pero yo conocí algunas personas que trabajaban ahí, que cuando los padres se jubilaban o renunciaban, podían heredarle la plaza a los hijos. No exactamente la misma, pero sí digamos, el renglón en el que estaban contratados. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? ¿Sí? Sí, licenciada, eso creo que también se da en la empresa Kearns, que las personas que ya se jubilan pueden heredar su puesto, específicamente su propio puesto. Al jubilarse se lo heredan a algún hijo, ¿verdad? ¿Ve? Que digamos, es positivo, pero también es raro, ¿verdad? Ustedes, porque que la persona sea hija de alguien que trabajó allí no garantiza la capacidad que tenga para cumplir con las obligaciones, pero
Pues sí, son formas de retribución quizás de las empresas para sus, Lo que pasa es que para es sus una, trabajadores. es una oportunidad, ¿verdad, licenciada? Porque obviamente Ujú. la empresa, si el que llega en lugar del que estaba no cumple las mismas metas o no tiene la misma capacidad, pues tampoco lo van a mantener ahí por siempre, ¿verdad? Va a ser Claro. solo como una cuestión de gratitud, ¿verdad? Hacia el trabajador que fue, sobre todo si se jubiló, es porque ya llevó muchos años ahí, ¿verdad? Sí, Claro, en claro. ese sentido, creo que es una buena práctica porque, por ejemplo, si la persona pues ya se está jubilando, quiere decir que fue un buen trabajador, que duró X cantidad de años trabajando, fue buen trabajador y le dan la oportunidad de delegar ese trabajo a un familiar, ¿verdad? En este caso a un hijo, a quien él tiene la oportunidad de poderlo capacitar por un mes sin goce de sueldo para que el hijo o el heredero, por llamarlo así, aprenda el oficio o el trabajo. Pues sí, es humano, ¿verdad? Ustedes, es una práctica humana que se da y como dice el ingeniero, igual no existe la obligación de mantener a las personas en el cargo a partir de que la obligación es eminentemente económica. Por eso es que tiene que ser medible en dinero, ¿verdad? Ustedes, por eso es que tiene que ser medible y cuantificable en dinero, porque a la hora que el patrono decida cesar los servicios en forma injustificada, lo que tiene que hacer es cumplir con la prestación económica, salvo que la persona se encuentre dentro de las excepciones o dentro de las personas que pueden ser beneficiadas con la restitución, con la reinstalación. Así que veamos, prestación personal, la dirección, ¿verdad? La subordinación, que es un vínculo legal, un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor del trabajo. El deudor del trabajo es el trabajador y el acreedor del trabajo, pues el patrono. Y al revés, el deudor de las obligaciones económicas es el patrono y el acreedor el trabajador, en donde el trabajador ofrece su actividad al patrono y le confiere el poder de conducirlo. Es decir, usted o la persona trabajadora, con su libertad de contratación y de decisión de su trabajo, al aceptar las condiciones laborales, también acepta que el patrono le va a indicar la forma como va a realizar su trabajo. Obviamente tenemos capacidades, tenemos experiencias que van a ayudar y que van a ser parte de las cualidades que el patrono va a requerir cuando una persona participa en un concurso para obtener un trabajo, pero siempre existe esta subordinación y este poder de dirección. Y este poder de dirección pues tiene sus elementos. El primero es que el patrono puede dirigir, impartir instrucciones al trabajador para que cumpla con sus obligaciones. El segundo es que el patrono tiene la capacidad de supervisar por sí mismo o por otra persona o por otra unidad, si es una empresa grande, ¿verdad? Que existen las unidades de supervisión o de auditoría en el sector público. Entonces, primero dirige y luego verifica que se cumplan esas instrucciones, que se cumpla por el trabajador con el contenido de su contrato y con sus obligaciones. Y por último, que también la subordinación implica la facultad del patrono para sancionar cuando el trabajador no cumple con las instrucciones o no cumple con las obligaciones que tiene. Estas sanciones pueden ir desde lo administrativo, llamadas de atención verbal, llamadas de atención escritas, hasta llevarlo a la inspección de trabajo o incluso ya si constituye una de las causales para la terminación de la relación laboral, pues un despido directo. Obviamente, como todo el poder, como todo en el ejercicio del poder, tiene que tener sus límites. Si el poder no tiene límites, se desborda, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, cuando hablamos del organismo ejecutivo, si el ejecutivo no tiene límites, estamos frente a una dictadura. Igual en el poder de dirección en el trabajo. Tiene que tener sus límites y esos límites, primero, la legalidad.
El primer límite es la legalidad. El trabajador solo debe cumplir la actividad para la que fue contratado. Y acá, pues podemos hablar de las órdenes manifiestamente ilegales o de las responsabilidades que puede tener un trabajador cuando se le impone a realizar actividades para las que no fue contratado, ¿verdad? Ustedes, a mí en este tipo de casos, pues me acuerdo de tanta gente que en exceso de sus funciones, así en la administración pública, se ha visto vinculada a casos de corrupción o a casos o a persecución penal, porque aceptan realizar cuestiones que primero no están en sus atribuciones y luego son ilegales. Entonces, en ese sentido, pues no pueden argumentar que lo hacen en relación, porque era su trabajo, ¿verdad? Ustedes, así como digamos, la asistente de Roxana Valdetti o la secretaria de Pedro Moadi, ellos no pueden decir que lavaban dinero porque era parte de su trabajo, si la orden era manifiestamente ilegal. Entonces, el trabajador debe cumplir con las funciones que son para las que fueron contratados y que sean legales. ¿Qué otro ejemplo podemos poner acá? Bueno, las juntas de licitación, no, porque esas sí son obligatorias de conformidad con la ley de contrataciones del Estado. Porque estaba yo pensando en las enfermeras del caso Ixpisa, pero ellas lamentablemente sí tenían que participar por una norma bastante mal hecha, ¿verdad? Porque solo pedía que quienes integraban la junta de licitación fueran bajo el renglón 011. Bueno, la ejecución de la actividad se produce en el tiempo fijado en el contrato o en el reglamento interior de condiciones de trabajo, salvo que le estén pagando horas extra, ¿verdad? Ustedes. Y luego, los derechos fundamentales del trabajador deben ser respetados por el empleador, no poner en peligro su integridad física, entre otros. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Sobre los límites al poder de dirección. Ahí está claro, licenciada. ¿Está claro o están cansados? Ustedes ya tuvieron otra clínica antes de esta, ¿verdad? Sí, penal Ah, y esa clínica les debería dar yo mejor. Les debería dar yo también, mejor dicho. Pero Sí, bueno, pero sí. está bien aquí está clarito lo que se está explicando, está bien claro y conciso, licenciada. Gracias, Ronald. Marcos, ¿quería hablar, no? Vaya, continuemos, pues es que sí, seguro ya están cansados de la otra clínica. Entonces, a ver. No, y está bastante claro también, Víctor, no hay mucho que profundizar ahí. Tal vez lo que sí dio un poquito de conflicto fue lo que estaba hablando al principio, de si era relación laboral o no el tema del trabajo de los vendedores de catálogo, ¿verdad? Ahí sí habría bastante que escarbar, pero como ya lo está explicando también en lo que está tratando los diapositivas, entonces ahí va quedando más claro. Gracias, Gabriel, muy amable. Continuemos, pues. Entonces, bueno, ya vimos elementos, ¿cuál fue el primer elemento que vimos ustedes? Subordinación, el lugar de trabajo, la prestación personal por cuenta ajena. A ver, vamos en orden. El trabajo se presta por cuenta ajena, existe subordinación, la prestación es personal y vimos los límites al poder de dirección. El cuarto elemento, y uno de los más importantes, es que debe existir una remuneración. Esta remuneración, pues, es la integrada por el salario o sueldo, que es la remuneración económica, la contraprestación que va a dar el patrono por los servicios que le presta el trabajador. Y la inactividad, aquí lo importante es considerar que la inactividad temporal del trabajador no suspende la remuneración. Y acá, a ver, otro ejemplo, a estas alturas del año pasado, ¿cuántas relaciones laborales no tuvieron que suspenderse por razón del confinamiento, la pandemia y que no conocíamos tan bien el teletrabajo?
Y lamentablemente hubo patronos que, como suspendieron por razones de fuerza mayor, por estados de calamidad pública, la asistencia presencial, dejaron de pagar. Y lo más triste es que el Estado dio la libertad para que se dejara de pagar, ¿verdad? Para que se dejara de remunerar a partir de unos acuerdos allí meros confusos en donde dejaban al final a la gente a decir, arréglense ustedes con su patrono, ¿verdad? Ustedes, pero acá lo que yo hubiera recomendado es que se valorara la escala de normas antes que los acuerdos en donde le daban la libertad a los patronos de negociar con los trabajadores y donde muchísimas personas dejaron de percibir, que entre ellas maestros, maestras, creo que en este grupo hay maestras, ¿verdad? Que estuvieron afectadas por esta situación. El pago puede hacerse en dinero o en especie. Recuerden ustedes que hasta un 30% puede ser en especie, pero siempre medible en dinero. Y la unidad de cálculo puede ser en función de tiempo o del rendimiento. No obstante, la norma, la regla es que se mida por el tiempo, ¿sí? Por eso es que tenemos un salario mínimo por día y así debe medirse el trabajo, porque si hablamos del tema de destajo, pues ya se puede empezar a confundir con una prestación de servicios. El artículo 18 es la base fundamental para que nosotros podamos configurar esta relación laboral y nos sirve de resumen para ver los elementos, ¿verdad? Dice el artículo 18 que existe pues el contrato de trabajo independientemente del nombre que se le dé, si le ponen prestación de servicios técnicos, profesionales o cualquier cosa, va a ser un contrato de trabajo cuando exista un vínculo económico jurídico mediante el que la persona trabajadora se obliga a prestar a otra persona, el patrón o empleador, servicios personales o a ejecutar una obra en forma personal, bajo dependencia continuada y dirección inmediata o delegada a esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Entonces, el artículo 18, compañeras, compañeros, va a ser la base para que ustedes puedan determinar e ir armando cuando exista una relación laboral. No importa la forma como sea el contrato, no importa el nombre que se le dé, va a existir un contrato de trabajo siempre y cuando exista una prestación económica, una de las personas le preste a otro un servicio y el otro pues le dé las condiciones, existe una relación de dependencia y una dirección por parte del patrón. A ese respecto, pues existen derechos laborales individuales y colectivos. En resumen, sus derechos individuales o los derechos individuales del trabajador los vamos a encontrar en el Código de Trabajo y en la Constitución. Y los primeros, digamos, es que aquí van muy generales, ya luego vamos a ir viéndolos un poco más a fondo. La libertad de trabajo. Tanto se ha hablado de hacer el trabajo forzoso o el trabajo obligatorio, pero debemos recordar que el trabajo es un derecho y no una obligación. Para la mayoría de nosotros es una obligación, pero no puede existir un trabajo forzoso o en condiciones de esclavitud o de servidumbre. Están prohibidos por la ley. Ahora bien, el derecho al trabajo, por ser un derecho, el Estado debe proteger a las personas trabajadoras contra el desempleo y contra el despido. Esa es la razón por la que se examinan o por la que se da la posibilidad de que los despidos o las cesaciones de las relaciones laborales sean examinadas por la Inspección General de Trabajo o por los propios tribunales de justicia, porque es una forma de proteger contra los despidos arbitrarios o en donde no se cumple con las obligaciones económicas de los patronos. Prohibición de todo tipo de discriminación en materia de empleo y ocupación. Esto es muy importante y digamos, ¿cuántas formas de discriminación pueden darse en el ámbito laboral, verdad? ¿Cuántas formas de discriminación pueden darse
al momento de seleccionar a una persona. Y yo lo primero que veo es cuando piden el currículum con foto. Eso ya debería irse superando porque es un primer filtro, ¿verdad? Ustedes, y es algo tan subjetivo que lo primero que vean sea una foto antes de leer las capacidades o las destrezas o la experiencia de la persona. Y bueno, vamos de lo de la foto a otras formas mucho más graves de discriminación que se pueden dar, ¿verdad? Por discapacidad, por etnia, por cualquier cantidad de cosas. Luego, la igualdad en la remuneración por trabajo de igual valor. Y acá es solo de ir a ver al sector público, ¿verdad? Ustedes, el ejemplo más grave podría ser los sueldos en el Congreso de la República versus los sueldos en el Ministerio de Salud a nivel operativo, ¿verdad? A nivel médicos, enfermeras, personal de limpieza, pero también esto de la igualdad de remuneración, ustedes lo pueden ver que cuando ustedes entran a información pública, digamos, del Congreso o de cualquier otra institución, ustedes pueden ver asistentes desde 3,000 quetzales hasta asistentes de 30,000 quetzales que están haciendo exactamente el mismo trabajo. Y aquí, pues, son relaciones desiguales y son relaciones que no son equitativas y que no se cumple con los derechos individuales de carácter laboral. Otro derecho individual es Digna. las... Ajá. Pero es que eso es consecuencia de los pactos colectivos de condiciones de trabajo, que una En el Congreso, asistente... sí. Ujú. Sí. Sí, en el Congreso sí, por el tema de que incrementan el 10% anual. Creo que ya cesó un poco eso, no sé qué medida tomaron. Pues sí, es un pacto No, totalmente leonino. todavía está vigente porque como el pacto se convirtió en ley y tiene Ujú. plazos, ¿verdad? Y tiene su proceso para reconsiderarlo. No se puede votar así porque sí tampoco. Cabal. Licenciada, Ajá. yo pienso que, pues, dichosos los que trabajan en el Congreso, ¿no? Tal vez la igualdad no debería ser tachar al Congreso como algo malo en el respecto a los salarios, sino que la igualdad debería estar en que las demás tengan las mismas prerrogativas que ellos. Exacto. Exacto. Miren, pero al final yo no sé, bueno, el pacto de salud se cayó, ¿verdad? Por eso es que están ahí algunas personas perseguidas por la justicia, porque hubo un pacto, pero no funcionó. Pero sí, miren, al final de cuentas se llevaron los procesos y ellos lograron eso. De alguna manera lo lograron y pues como dice el ingeniero, lo ideal sería ir equiparando a las demás personas, ¿verdad? Ir equiparando a otras personas para que pueda ser equitativa la prestación, la remuneración contra los servicios que se están prestando. Y el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. Jornada máxima, descansos semanales remunerados, descansos remunerados los días feriados y las vacaciones periódicas pagadas. Y acá, bueno, regresando a la prohibición de discriminación, también digamos, pasemos de la equidad en el salario a aquellas entrevistas de trabajo en donde le preguntan a uno lo primero si tiene hijos, si es casado o soltera, o si piensa casarse, o si piensa tener hijos. Esas también son cuestiones discriminatorias, porque eso nada tiene que ver con la capacidad de las personas, pero es algo que se da y se da todavía y hasta entre mujeres. Yo lo he visto en entrevistas de trabajo que las de recursos humanos son mujeres y hacen este tipo de preguntas invasivas, ¿verdad? Invasivas y que nada tienen que ver con la prestación del servicio o la capacidad de la persona. Entonces, este tipo de discriminación también está prohibida. Ajá. Aquí es una consulta porque, basado en mi experiencia, le puedo decir de que sí afectan las diferentes situaciones de una persona hacia otra, aunque tengan la misma edad, la misma
el mismo estudio, digamos, la misma preparación, pero dependiendo del puesto, sí afecta si tiene hijos o no tiene hijos para los resultados que una empresa espera. Entonces, no sé hasta qué punto eso realmente es discriminación o realmente dónde muere el derecho de una empresa de buscar sus objetivos y lograr sus metas. Porque al finalizar, el empleo y el salario va a estar asegurado basado en lograr esos objetivos. Si no se logran los objetivos, el empleo no está asegurado de nadie. Mire, la empresa tiene libertad de contratación y de selección, pero la discriminación es superior, o sea, el derecho humano es superior al derecho de la empresa. A ver, independientemente de que la empresa funciona con base a metas, funciona con base a ventas, a base a regalías o qué sé yo, este tipo de preguntas no deben hacerse y no deben incidir en la selección de personal. Ya cuando la persona esté trabajando, ahí se puede ver, pero vamos desde el momento en que no deben hacerse este tipo de preguntas, porque el derecho humano es superior al derecho empresarial. Entonces, o a los derechos económicos de la empresa. Entonces, lo que yo les sugiero y que es a ver, si ponemos la ponderación de derechos, si ponemos una forma ética de hacer las elecciones de personal, todo esto ni siquiera lo deberían de preguntar, ¿sí? Ahora, ya cuando la persona está trabajando y usted ve que se ausenta, que no cumple metas o cualquier cosa, pues ya se van tomando las disposiciones correctivas o las decisiones necesarias, pero discriminar o no seleccionar a alguien porque tiene hijos o porque le falta una pierna o porque ve menos con el ojo izquierdo o, bueno, por cualquier cantidad de cosas, al momento de seleccionarla, eso sí es violatorio de derechos y puede ser objeto de denuncias. Les cuento. Licenciada, uno de los motivos principales de que yo he podido ver de discriminación es el lugar de residencia de las personas. Porque, por ejemplo, una persona que vive en un área de zona roja no va a tener la misma posibilidad que una persona que vive tal vez en una residencial o en un lugar, pues tal vez no tan peligroso, ¿verdad? Sí, también por el tema de horarios. Y eso también es complejo, ¿verdad? Ustedes, porque a mí, cuando yo empecé a trabajar, yo vivía en Amatitlán y sí me quedaba bien lejos del trabajo, pero yo por necesidad de trabajar, yo llegaba temprano, pero sí era como algo que mi superior siempre lo tenía en mente, ¿verdad? Es que venís de Amatitlán, es que no sé qué, y sí son cuestiones discriminatorias. Vamos a cuestiones físicas que hablábamos con la otra sección hace un rato. Me contaba una compañera que ella tuvo la oportunidad de participar en la selección de personal de algún lugar de comida rápida y que a las personas que tenían sobrepeso o que no tenían una imagen corporal como la que esperaba el lugar, simplemente les decían que no había trabajo, ¿verdad? Entonces sí son cuestiones discriminatorias que están prohibidas, pues, y que desde el momento, que le digan, ajá. Lo que pasa es que ahí, eso es un tema bastante complejo y profundo. En el momento en el que el Estado quiera meterse ya en lo privado y en las disposiciones de lo privado, pues yo estoy de acuerdo en ese tema de la discriminación en cuestiones puramente administrativas, ¿verdad? Puramente del Estado, porque son trabajos que sí no exigen tanto, pero dentro de lo privado, dentro de una imagen comercial, dentro de un fin comercial, dentro de una productividad comercial, no sé, es como que antagónico que, por ejemplo, una mujer se vaya a quejar de que no le den un trabajo en una fábrica de cemento, en donde tienen que cargar mucho peso, en donde tienen que hacer labores sumamente pesadas, y que qué prerrogativas tienen ahí los hombres que las mujeres no tengan, ¿verdad? Definitivamente no van a rendir lo mismo. Hay que tomar en cuenta cuál es la actividad de las empresas en cuestión, y uno como trabajador también tiene que ser consciente, ¿verdad? Hay trabajos que uno no puede realizar. Por ejemplo, yo soy perito contador.
y voy a ir a pedir trabajo a la NASA y no me lo dan. Y me voy a quejar de discriminación porque ¿cómo es eso de que a otros sí les dan el trabajo y a mí que soy perito contador no me lo dan? Bueno, primero tengo que ser físico, qué sé yo, algo así, haber estudiado algo al respecto para poder optar a esos casos. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Ya que el Estado intervenga en lo privado, eso es una de las cosas que mucho se le ha reprochado al Estado, ¿verdad? Porque el Estado al final es un administrador, no es un papá que viene a girar órdenes de que ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer lo otro, igualdad para todos, no es tan así, ¿verdad? La sociedad tiene sus marcos de actividades y pues también ni los dedos de la mano todos son iguales, ¿verdad? Entonces, por eso hay ciertas diferencias. Ahora bien, en lo administrativo sí, en las cuestiones administrativas sí se da bastante lo de la discriminación, pero en actividades comerciales eso es bastante complejo. Gracias, Gabriel. Vilma, ¿quiere opinar? Le comento. No sé, quiero opinar, bueno, licenciada, le disculpe que la comento, ¿verdad? interrumpa. Ahorita dejamos a Vilma y luego Jaime, ¿sí? Gracias. Bueno. Fíjense, ¿verdad? Que yo tengo una conocida, es cercana, ¿verdad? Un día estábamos platicando y yo iba como en tercer semestre y ella ya estaba en octavo o noveno. Y estábamos platicando y me dijo, fíjate que así como vos, me dijo, en tribunales te van a aceptar bien por el hecho de que sos delgada y blanquita. Mírame a mí, me dijo. Yo soy bajita, me dijo. Soy muy llenita, soy morena y no te imaginas cuánto me han discriminado. Y es una mujer con mucho potencial. Y realmente me pareció inaudito, ¿verdad? Que por ser físicamente, ¿verdad? Tengan prioridad, porque ella misma me lo dijo. Yo he ido y a las que tienen ciertas características es primero. A mí me han olvidado. Yo me levanto y mire, disculpe, tal cosa, siempre con educación, siempre esto, siendo cordial y no me atienden. Y tienen una prioridad, ¿verdad? A ciertas mujeres. Entonces sí me parece totalmente fuera de lugar. Sí, sí, gracias, gracias Vilma. Jaime y luego ingeniero. Gracias, licenciada. Yo opino que lo principal que uno siempre tiene que tomar en cuenta es el ser humano. Nosotros no podemos decirle a una mujer qué puede hacer y qué no puede hacer, al igual que un hombre. Creo que cada uno tiene sus sueños, tiene sus propios talentos. Sí estoy en total desacuerdo de que una mujer no pueda hacer un trabajo de albañilería, o que una mujer no pueda ser una ingeniera, o que una mujer no pueda hacer X y cosas que la sociedad machista ha catalogado como un trabajo de hombres. Creo que cada uno tiene la libre elección y creo que por eso son los derechos, el derecho al libre trabajo, a elegir lo que uno quiere trabajar, sin que se pueda juzgar lo que es su físico, de que si tiene fuerza o no. Creo que al final es importante recalcar eso, ya que si no cambiamos esa mentalidad, vamos a seguir en lo mismo de años y años, pensando que la mujer es un ser débil, pensando en que el hombre es superior, cuando hay mujeres que han demostrado ser incluso más fuertes que hombres, incluso más capaces que hombres. Entonces, mucho tiene que ver con trabajar, con enfocarse y hacer lo que uno quiere. Eso es lo que uno quiere hacer al final. Gracias, Jaime. Sí, el tema es la capacidad, ¿verdad? Ustedes, o sea, no, independientemente de si es hombre, mujer, trans, con cualquier orientación o identidad de género, para optar a un trabajo lo que hay que tener es la capacidad de realizarlo y en ese sentido la imagen debería ser lo de menos. Inge. Sí, Lick, gracias. Pues sí, la verdad es de que hay que tener un balance en cuestión de dónde están los límites de cada cosa, creo yo. Porque estoy de acuerdo en que no haya que discriminarse, ¿verdad? En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero yo me refería a que digamos alguien que tenga las mismas capacidades que otro, pero, por ejemplo, si el puesto requiere viajar semanas enteras, la pregunta es si va a poder hacerlo o no, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahí es donde entra la selección y, por ejemplo, yo antes contrataba a algún personal, hacía un examen, pasaba un test psicológico, principalmente de temperamento.
para determinar si la persona era, por ejemplo, una persona que se enfocaba en metas, que si tenía el carácter, el carisma, lo que se requería para ese puesto. Y si no tenía esas características, pues no se contrataba, porque por más que tenga un título, si no tiene, digamos, la personalidad adecuada, en el ejemplo, por ejemplo, algo muy clásico en las ventas. Si no, por ejemplo, si no tiene ese carácter de vender, porque vender no es despachar, no sé si, tal vez voy a entrar un poquito en detalles para que me entiendan. Vender no significa tomar pedidos, ¿verdad? Vender es que el cliente no necesita algo, pero me lo compra. Eso es vender. O sea, el cliente necesita 10, pero yo le vendí 100. Entonces, para eso se requiere ciertas características en el temperamento. Entonces, sí, pues si una empresa quiere permanecer viva, y recordemos que, por ejemplo, el Estado y específicamente el gobierno se mantiene de los impuestos, y los mayores generadores de impuestos realmente son las empresas. Entonces, es una cuestión como paradójica imponer ciertas cuestiones a la iniciativa privada, cuando en realidad ahí es donde está el motor económico, ¿verdad? Tanto laboral como en lo impositivo, en el crecimiento económico, etcétera. O sea, para estar bien todos, la iniciativa privada tiene que estar bien. Entonces, sí coincido con Gabriel en que debe haber cierta libertad también, no tanta imposición en cuestión de ese tipo de cuestiones. Ahora, que si una mujer puede desarrollar un trabajo igual que un hombre, yo creo que sí. Obviamente depende, ¿verdad? Porque también hay cuestiones que son evidentes. Por ejemplo, la complexión. Incluso los hombres, un flaquito no va a cargar lo mismo que un corpulento, ¿verdad? Si hablamos de un trabajo físico. Obviamente una mujer delgadita, pues, obviamente no va a poder, aunque diga en su mente yo puedo, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que también son evidentes. Nada más esa es mi opinión, licenciada. Licenciada, Gracias. perdón, ¿Sí? perdón por la Sí, sí, sí. interrupción. No tenga pena. ¿Quién habla? No, No Leonel lo veo. Vélez. Leonel, gracias. No la quiero ofender ni nada de eso, no me va a malinterpretar. Pero usted habló estamos hablando sobre justicia laboral. Hay dos géneros, masculino y femenino. Usted mencionó a los transexuales. Disculpe, licenciada, si estamos hablando de igualdad, tenemos que verificar la igualdad entre hombres y mujeres, y su identidad sexual es su rollo. Con todo respeto se lo digo, licenciado. Yo creo que aquí estamos todos para opinar y tenemos derecho para hacerlo. Sí, y otra cosa, y otra cosita, sin ofender a otros compañeros, dejen de hablar tanto y dejen mencionar, o mejor dicho, dejen dar clase a la licenciada. Sin que se ofendan los compañeros, ya estamos viejos, ya estamos grandes y creo que no se ofenden por lo mismo. Aquí nadie se ofende por nada y estamos hablando de discriminación y pues el tema de la sexualidad se los digo porque también conozco gente que la han discriminado por eso y que nada tiene que ver con la capacidad. El tema de la participación. Ligda, Ajá. también en el tema de la Policía Nacional Civil, que pone requisitos físicos para que las personas puedan optar a un puesto en la policía, también puede ser tomado como discriminación. Mire, fíjese que yo eso lo vi en las FEP, que ahí sí tienen que tener una estatura y tienen que pasar exámenes del corazón y cosas así, porque son el grupo de acción rápida, creo que se llama. Creo que no, ahí quizás no sería discriminación porque se requiere la realización de actividades específicas que igual si uno tiene una condición en el corazón o algo así, se puede morir o que no puede realizar ciertas actividades. Creo que eso no sería discriminación. Y solo para retomar el tema de las participaciones, yo creo que todas las participaciones enriquecen la clase y eso sí no, salvo que sean cuestiones peyorativas, abusivas o que no tengan que ver con la clase, no voy a limitar el uso de la palabra porque la universidad es un foro de discusión en el que todos y todas pueden aportar. Echeverría quiere hablar y Vilma todavía tiene levantada su mano. No sé si quiere volver a tomar la palabra.
Y sí, Licenciada. licenciada, solo en el caso del compañero, ¿verdad? Desconozco por qué se ofendió de esa manera. En mi caso, y creo que habemos muchos, hablo quizás por muchos, de que es muy buena su clase por la participación. He Uy, sí. aprendido mucho por los compañeros que comparten sus ideas y porque usted realmente se preocupa por enseñarnos de una buena manera. Entonces son comentarios que creo que no debería de tomar en cuenta. No, 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 si en la universidad es precisamente para discutir y porque yo no tengo la verdad y ustedes quizás tampoco, pero entre todos podemos construir y podemos aportar. Eso sí, la palabra no se va a limitar. Esdras, después Eduardo, después Darly, y ahora todo el mundo quiere hablar. Miren, esto está muy Un, bueno. un pequeño comentario, licenciada. Ajá. Yo, si no recuerdo mal, en España y en Argentina creo que sí lo toman como discriminación, lo de no aceptar homosexuales y transexuales en la policía y los bomberos. Pero yo estoy a favor de que se elijan a los más ágiles, a los más fuertes, porque si, digamos que si se quema mi casa y yo estoy adentro, yo quiero que el bombero que venga sea el más rápido y que me rescate, no que sea, la vamos a meter porque es mujer y los dos nos vamos a morir quemados. Cabal, cabal, ¿no? Sí, eso, y aquí en Guatemala también es discriminación, que estamos en un país conservador y que no se reconoce la igualdad, es otra cosa. Eduardo, Darling y luego Lothar Araujo. Muy buenos días, licenciada. En mi punto de vista, en mi humilde punto de vista, sin que nadie se ofenda, dijo el compañero, yo pienso que en materia laboral no deberíamos de buscar igualdad. Lo que tendríamos que buscar es equidad. Por ejemplo, hablaba el compañero de que una mujer busque trabajo en la cementera. Pues no precisamente tendría que ir a cargar bultos para poder trabajar en la cementera. Podría ser la recepcionista, o sea, y no por eso se le puede dar el derecho a trabajar en la cementera o ser parte de la cementera, ¿verdad? Porque para mí la equidad sería dar a cada quien según su capacidad, según su necesidad, ¿no? Exacto. Darling. ¿No? Darling, Lothar, ¿alguno de los dos que tienen levantada su mano? Señorita, buenos días. Ajá. Yo creo que estamos confundiendo mucho el tema de la discriminación con el tema de las competencias que debe tener cualquier ciudadano por el tema al momento de optar a algún tipo de trabajo. Escuché temas de ventas, escuché temas físicos. Con el tema de la discriminación, pues yo creo que si vamos desde una investigación profunda, ¿qué es lo que quiere decir discriminación? Desde que estamos colocando desde una primera premisa debe ser fuerte, entonces pues desde ahí estamos discriminando al débil. Entonces yo creo que en nuestra legislación pues debemos de ser claros, por lo menos en el Código de Trabajo con el tema de las igualdades laborales, pues yo creo que debería haber alguna reforma en donde para cada cierto tipo de trabajo pues debe tener ciertas condiciones, por lo menos en el ámbito público, no en el privado. Por ejemplo, Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil, bomberos voluntarios. Ya para el sector privado, pues yo creo que pues el tema de la discriminación, pues sí es un tema muy, muy amplio que no terminaríamos hoy, ni mañana, ni en un mes en tratarlo, pero en tal sentido, pues yo creo que en el sector público, específicamente en PNC y Ejército de Guatemala y bomberos voluntarios, pues yo creo que ahí sí debería de haber alguna regulación para que la gente no se sienta discriminada, porque pues puede saltar ahí, por ejemplo, a una persona de 1,50 m, yo por qué no puedo formar parte de esta institución si mido tanto, entonces me están discriminando y en efecto sí la estarían discriminando, licenciado. No, bueno, sí, usted tocó un tema importante, que no confundamos discriminación con competencias. Y ahí es donde se da la discriminación, cuando usted tiene dos personas con las mismas competencias, pero elige a una porque tiene características que usualmente le pueden parecer mejores o que tiene condiciones que le pueden parecer mejores, y al final de cuentas le puede rendir lo mismo una persona que tiene 3 hijos o mejor, porque le va a interesar más el trabajo que una que no tiene ninguno, ¿verdad? Como decía el ingeniero, capacidad para viajar. Si a mí me dicen, usted puede viajar y yo necesito el trabajo, yo voy a viajar, pues. Freddy, ¿tiene su mano levantada? Sí, licenciada, nuevamente, fíjese que, o sea, si nos vamos a
a la regulación y principalmente a la Carta Magna de la Constitución Política de Guatemala. En el artículo 101, derecho al trabajo, establece, el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. Ese es el primer punto. Pero el artículo 102, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo, en la literal A, derecho a la libertad, a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. O sea, todos los guatemaltecos, hombre, mujer, X género, estamos o tenemos el derecho a elegir el trabajo que nos dé esa existencia digna. Entonces, no podemos, en ninguna manera podemos limitar, como usted bien dice, o discriminar, o se debe discriminar o limitar a una persona a que, por esta razón, no puede elegir X o Y trabajo. Entonces, si nuestra misma Carta Magna lo establece, ¿quiénes somos nosotros? Vamos a decirlo de esta manera, sin ofender a nadie, por supuesto. ¿Quiénes somos nosotros para, o las empresas privadas o las instituciones públicas, de hacer ese tipo de discriminación o separación o segregación? Bueno, ella no por esto o él no por esto, ¿verdad? Realmente la elección de trabajo es de uno. Cabal, y también la libertad de contratación del patrono. Quiero decir, tampoco podemos imponer, y eso alguien lo tocó, que no se puede imponer, pero el tema es, evitemos desde las patronales este tipo de filtros o bueno, al final los administradores siempre los van a usar, tendrán algún fundamento para hacerlo, pero pues mi trabajo es, compañeras, compañeros, explicarles qué es discriminación y pues esto no es un adoctrinamiento, sino es generar su pensamiento crítico y construir entre todos y todas. Muchas manos levantadas todavía. ¿Todavía quieren seguir opinando? No sé quién, por el orden, si Darling todavía, ¿no? Darling tiene la mano y el micrófono, yo creo que se levantó. Lisa, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, la verdad es que parte de, yo estoy muy agradecida con su clase porque esta es la ideología y la filosofía de la San Carlos, ¿verdad? De poner en debate los temas que tenemos, ¿verdad? Entonces, algo que decían los compañeros y sí me llamaba la atención el que marcó los de los códigos de la Constitución. Empecemos desde la premisa y desde el primer concepto, que es una discriminación, ¿verdad? Que es un trato diferente, pero perjudicial que se le da a toda persona, ya sea por sexo, ideología, y como decían, la equidad. Realmente, yo ya estudié una carrera a nivel licenciatura y ahorita voy por algo de derecho. Y, por ejemplo, yo siempre he dicho, un médico, un profesional, en todo lugar sacaron 50 cursos, soplaron tesis, hicieron todo, sin embargo, vemos lo que decía ahí salarialmente. Usted va a buscar a veces un trabajo, y yo sí lo he visto con discriminación de género, ya sea en el área privada, en el sector Estado también muchas veces, quienes hacen la gestión, como usted dijo, desde arriba, cuando es una mujer o un hombre, los puestos están con la competencia, pero por ser varón o ser mujer no se da, ¿verdad? Entonces sí, en eso sí lo miro como un trato diferente que no son equitativos, ¿verdad? Yo le decía, por ejemplo, yo tenía opción a una dirección o a una coordinación y había un compañero de género opuesto y entonces se le daba a él, aunque yo tenía quizás el mismo nivel académico y quizás con más experiencia. Entonces a veces se mira siempre ese tipo de discriminación porque perjudica, ¿verdad? Entonces lo que usted decía, muy bien, ¿verdad? Solamente. Gracias. Freddy, ¿todavía quiere opinar? Vamos a continuar porque hoy sí ya nos está ganando el tiempo y quiero que lleguemos a la misma diapositiva que con la otra sección. Entonces, hablábamos de derechos laborales de carácter individual, el derecho a la remuneración satisfactoria y equitativa, el derecho a la promoción en el empleo y a la formación profesional, a crecer dentro de nuestro trabajo, también es un derecho que tenemos todas y todos.
y el derecho a la información y a la consulta en los procesos colectivos que pueden ser de despido o que también pueden ser de negociaciones colectivas. Aquí pongan una crucita ahí en lo que van apuntando, un asterisco y pongan despido y o negociaciones colectivas. El derecho a la consulta, cuando ustedes escuchen hablar del derecho a la consulta, no quiere decir que solo les van a informar, bueno, se aprobó esto, o se va a cerrar, o se va a promover, o se va a cualquier cosa, sino el ejercicio del derecho a la consulta es eso, ¿verdad? Es escuchar al sector de los trabajadores, a sus representantes y, ¿por qué no?, a una asamblea, la opinión que tienen sobre determinados temas, sean despidos colectivos o sea la negociación de pactos colectivos, ¿verdad? Entonces, esos son parte de los derechos individuales. Los derechos laborales colectivos incluyen la libertad de asociación o la libertad sindical. La libertad de asociación la tenemos en el 35 de la Constitución, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el 17, también está en el Pacto de San José, y el de la sindicalización en el 102 de la Constitución. Todo esto pues surge como parte de los procesos de mejora de las condiciones laborales y de humanización de las relaciones laborales. El ejercicio de la libertad sindical también encuentra protección a través de la protección a los representantes y del famoso emplazamiento, ¿verdad? Ustedes cuando se inicia la formación de un sindicato, inmediatamente se emplaza al patrono para que no pueda coartar ese derecho a través de despidos injustificados o cesación de funciones o cualquier actitud represiva que pueda tomar. Otro derecho laboral colectivo es el derecho a la negociación y el derecho a la huelga. Y también los derechos de protección social sobre los que hemos abordado bastante las 2 semanas anteriores, el derecho a la seguridad social y la protección especial a personas menores de edad, a mujeres trabajadoras, a trabajadores migrantes y a personas con discapacidad. ¿Por qué esa protección especial? Y eso no es discriminación ni es discriminación inversa, sino es acciones afirmativas se les llama. Estas formas de protección sirven para poner a nivel a personas que son parte de colectivos especialmente o en una condición que les hace ser vulnerables, ¿verdad? La protección a personas menores de edad lógicamente son vulnerables a que no se cumpla con sus derechos o a que no se escuche sus opiniones, etcétera. Entonces lo que se busca es la implementación de acciones afirmativas para que estas personas puedan gozar de su derecho en igualdad de condiciones que otras que no han sido específicamente vulneradas. Y por eso es esta protección especial, ¿verdad? Hasta que se logren condiciones de equidad, debe existir esta protección especial. Las fuentes del derecho laboral, pues son como en otras ramas del derecho, la ley, la costumbre, y ojo a este dato, ¿verdad? El pacto colectivo de condiciones de trabajo y los reglamentos interiores de trabajo. Cuando ustedes vayan a realizar una demanda, una denuncia en materia laboral, siempre tienen que verificar la ley, la jurisprudencia, los pactos, etcétera, y los pactos internacionales y también los pactos colectivos y los reglamentos, porque usualmente la lógica de un pacto colectivo es superar los derechos que se establecen en la ley, ¿verdad? Es proveer de mejores condiciones a los que ya establece la ley. El sistema jerárquico de las fuentes del derecho, pues, ya viéndolo así en la pirámide de Kelsen, obviamente el primario son las normas con rango de ley. La Constitución, las leyes ordinarias, tratados y sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Luego, los reglamentos específicos. Cuando existan reglamentos, digamos, del Ministerio de Trabajo, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera, los pactos colectivos y el Reglamento Interior de Trabajo. Así, los fundamentos los tienen acá a la vista, ya se los publiqué en el Classroom
Y de esta manera es que ustedes van a estructurar o van a ir fundamentando sus argumentos, sus reclamos o analizando sus teorías de los casos, ¿verdad? Ustedes siempre vamos a aplicar los pactos colectivos y los reglamentos como ley específica en determinado centro de trabajo y obviamente si han sido aprobados y si han sido inscritos es porque no riñen con normas constitucionales o con normas convencionales. Entonces, siempre se va a aplicar el que sea más favorable al trabajador. Creo que por aquí nos vamos a quedar. Compañeras, compañeros, no sé si tienen preguntas o comentarios de lo último que hablamos. Si no es así, ya tienen lo que vimos en la clase de hoy, ya lo tienen en el Classroom para que puedan elaborar su resumen que está para el próximo viernes, así que tomen nota de eso y pues nos vemos en 15 días aproximadamente. Un poquito más de 15 días. La queremos mucho, Lita. Gracias. Gracias, Leonel, muy amable. Gracias, Cuídense licenciada. mucho. Feliz fin de semana. Buen fin de semana. Y nos vemos en su cumple, Lick. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz fin de semana, Lick. Que se disfruten sus Feliz fin de semana a vacaciones. todos, a descansar. Descansen. Buena semana. Feliz fin de semana, licenciada. Gracias, compañero. Ay, que descansen. Feliz fin de semana, licenciada. Feliz fin de licenciada.